¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Parentesco. Bueno, como siempre, en esta ocasión con Wilmer Mejía Carrión y... Carlos Mejía Cáceres. Muchas gracias amigos que siempre están pendientes de todas nuestras conversaciones, nuestras grandes tertulias, porque nos encanta compartir los conocimientos que de repente hemos adquirido con invitados, con gente ilustre, que también nos nutre de toda esa sabiduría que han ido acumulando de repente en su formación académica y en su día a día de investigación. Hoy tenemos la grata oportunidad de estar con nuestro gran amigo Hugo Salinas nuevamente. Hugo Salinas, que es un economista que está radicando ya mucho tiempo en Francia, en Saint-Nazaire, en una provincia de allá de Francia, que pues ha tenido el gusto y la gentileza, sobre todo, la gentileza de estar presente hoy en esta tertulia nuestra, ¿no? Y vamos a hablar un tema muy importante, que es el totalitarismo, justamente sobre cuestiones políticas que tienen que ver definitivamente con la estructura social que es la economía, ¿no? Muy buenos días, buenas tardes allá, Hugo, ¿verdad? Exacto, buenas tardes allá, Hugo. Sí. Buenas tardes, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de ti, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Bueno, para comenzar, un saludo fuerte para ti, para Wilmer, y esta oportunidad de estar juntos y recordar nuestro gran país, San Juan del Urigancho, en donde he vivido muchos años igualmente, he podido tener contacto con ustedes allá. Y bueno, me siento bastante bien, estamos en un clima de verano acá, es una ciudad puerto, Saint-Nazaire. Bueno, perfecto y dispuesto a conversar con ustedes. Oh, qué bien, qué bien. Acá estamos un poco con calorcito, pero por la cuestión de la variación del tiempo nomás, Wilmer, ¿no? Porque todavía estamos en invierno, ¿no? Sí, Y todavía, todavía, pero todavía ya... estamos en la mitad de ese crudo invierno de agosto, podemos decir, ¿no? Bueno, finalizando ya en todo caso. Sí, sí, es cierto, al menos estamos mejorando en cuanto al clima, ¿no? Ya no es tan frío como antes, pero de todas maneras tenemos Madrugadas algo frías, de frío a gélidas, partir gélidas, de ¿no? la mañana, sí, poco a poco se despeja, ¿no? Claro, Pero bueno, claro. esperemos que haya más calorcito ya. Muy bien, Hugo, vamos a abordar un tema muy importante, muy interesante, que también a nuestros amigos le va a gustar bastante. El tema relacionado con el totalitarismo. Para empezar, hablemos un poco de qué significa esto del totalitarismo, por qué ese término se maneja mucho en los tiempos actuales, sobre todo cuando hablamos de políticas, y latinoamericanas sobre todo, ¿no? Se habla mucho sobre el totalitarismo, ¿no? Bueno, en otros tiempos se hablaban de otra terminología, de repente el absolutismo, en fin, ¿no? Cuéntanos un poco sobre la definición de este término y qué es lo que implica totalitarismo. Bueno, yo te lo daría en términos que es un tanto mi especialidad y en donde he estado navegando muchos años, que es la economía, la socioeconomía, y que tiene mucha relación con la política, indudablemente. Bueno, el término de totalitarismo además tiene un antípodo, ¿no? Que es, y que se conoce últimamente como descentralización. El término totalitarismo, tal como yo lo percibo, es la resultante de un sistema económico que facilita que las riquezas se concentran en muy pocas manos, en poquísimas manos. Y son ellos los que hoy día conocemos como los poderes fácticos, son ellos los que manejan las instituciones que se han creado a partir de esta base socioeconómica. Por ejemplo, la democracia representativa es el resultado de esa base socioeconómica que está con el peso en un solo costado de la balanza. Esto indudablemente repercute en la política. Y eso es lo que estamos viendo, que los presidentes de nuestros países elegidos en democracia representativa, ¿no? Son ellos los que deciden en todo y por todo. A eso yo le llamo totalitarismo. Normalmente, cuando hablamos de la democracia representativa, nos olvidamos de decir que los, los jefes de los órganos principales de la democracia totalitaria, sobre todo uno de ellos, el presidente de la República, él actúa en pleno totalitarismo, es el amo y señor de todo.
Un caso concreto es el de las escuelas, por ejemplo. En las escuelas, él maneja el presupuesto de todas las escuelas del país y cada año decide cuántos lápices le da a cada estudiante o colegio de todo el país, sin siquiera conocerlos. Porque él no sabe en dónde están todas esas escuelas, esos colegios, esos alumnos. Y él decide por la suerte de ellos. A eso yo le llamo totalitarismo, ¿no? Que da una sola medida para todo el mundo. Tomar en cuenta si es manco, si es tuerto, si es inválido, si tiene todas sus facultades, si sabe hablar quechua, si sabe hablar español, no le interesa nada. Él es el amo y señor de una situación. Y eso es totalitarismo. Y eso está bien incrustado en lo que nosotros llamamos nuestra democracia representativa. Tú hablas de democracia representativa. A ver, déjanos un poco para que nuestros amigos entiendan bastante sobre esto. Democracia representativa te está refiriendo específicamente a la teórica, algo así, ¿no? La que está cumpliendo con ciertos parámetros formalistas nada más. A eso te refieres cuando hablas de democracia representativa, ¿verdad? Para considerar, decir que una nación tiene democracia, tiene ese tipo de individuos que están dentro de ese contexto del gobierno, en fin. Pero no hay pues una plena acción en la cual pues el pueblo, la gente, ¿no? Porque democracia viene de demos, que es pueblo, no gobierno, el pueblo esté pues presente. ¿A eso te refieres, Hugo? Bueno, claro, la democracia representativa, en efecto, como lo dice su nombre, a ti te consideran inválido, como no tienes facultades, hay alguien que te represente. Ese es en síntesis el hecho. A los 33 millones de habitantes del Perú se les considera imbéciles, inválidos, y entonces necesitamos un representante para que en un congreso decida por nosotros. Y lo que justamente eso nos lleva a tremenda falla, ¿no? Unas fallas en donde hay que elegir a estos poquísimos representantes de una cantidad inmensa de personas. Y lo paradójico del asunto es esto, la realidad concreta, que de esos 33 millones de habitantes serán pues 15 familias que tienen dinero y el resto lo tiene o muy poco o poco. Y estos representantes son elegidos justamente por aquellos que tienen dinero. Entonces, al final, ¿a quién va a representar? ¿Va a representar a la totalidad? No, va a representar a los que van a manejar en poderes absolutos, ¿no? Totalitarios a un país. Entonces, estas son las deficiencias de nuestra democracia actual y que indudablemente hacen mella en todos los sectores de la actividad económica, política, social, cultural. Así es, qué Es interesante, interesante eso, porque, claro, la democracia representativa, como bien dices, se supone que es el representante de, ¿no? Pero sucede pues algo muy interesante, ¿no? Que al final no representan realmente al pueblo que los eligió, sino al final a los poderes, hasta inclusive de repente los poderes de las regiones de las que vienen, ¿no? Porque muchos de los congresistas tienen negocios, por ejemplo, tienen universidades, tienen diferentes instituciones, ¿no? Que ellos manejan particularmente. Entonces, como tienen intereses propios, también ellos hacen las leyes según a su propia manera y a su propio gusto, ¿no? Y eso genera una serie de problemas, pues, porque al final es como que ellos piensan si... yo veo algo interesante. Ellos no es que digan, oye, yo estoy haciendo malas cosas, no, sino que ellos como que piensan lo que me conviene a mí, o a mi grupo, o a mi familia, le conviene a todo el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué le conviene? Yo quiero hacer 20 universidades, no importa, no sé, no son de buena calidad, pero no, le estoy haciendo un bien al Perú porque estoy, dándole educación hasta la gente más pobre, ¿no? Sin darse cuenta que en realidad está dando educación muchas veces paupérrima, ¿no? O se da cuenta, pero no le interesa, piensa que de todas maneras está haciendo un bien. Entonces, yo creo que ahí surge un problema, ¿no? Entre lo que realmente sería bueno para la población y lo que es solamente bueno para ellos, ¿no? Y ellos tienen esa idea, ¿no? Si yo hago estas leyes que me benefician, el Perú, el país entero también se beneficia, ¿no? Entonces, hay una idea un poco cuadriculada, creo yo, de lo que es
realmente beneficiar a la gente. Son personas que creen de que si la ley me beneficia a mí como tal, le beneficia a todo el Perú, ¿no? Y eso en realidad no es cierto. Pero hay otro, Bueno, hay otro el caso que lo hemos sí, tenido sí, no hace mucho en el Perú, ¿ah? Que hubo una gran huelga en la agricultura. El señor este que fue ministro de Agricultura, que sacó su propia ley para su propio negocio Ujú, y se hizo dinero. Y además que era una ley que debería pasar por un periodo corto, él lo hizo prolongar por mucho tiempo a ujú, beneficio personal, claro. con la ayuda indudablemente de los otros congresistas Ujú. que son financiados por él, ¿no? Entonces, esos son los efectos de lo que al totalitarismo la llamamos también centralismo, ¿no? Es el centralismo. Por eso es que hay esa gran idea nueva de buscar la descentralización, ¿no? Pero justamente sobre eso quería preguntarte, Hugo. qué cosa es centralismo para poder Claro, plasmar o proyectar ese proceso de descentralización. claro. Solamente quería preguntarte sobre eso específicamente, Hugo. Se habla de que el totalitarismo, como tú estás hablando, tiene que ver con centralizar todo el poder en un grupo, en un determinado sector, una determinada zona. Ahora, la contradicción sería pues la descentralización. Pero esa política de descentralización que se ha implementado en determinados gobiernos aquí en nuestro país, ha generado que en estas regiones se empodere un grupo y que vuelva a hacer lo mismo que los hombres que estaban en el poder, ¿no? El poder central de nuestra nación. Inclusive han generado hasta mafias. ¿Cómo evitar eso? ¿No? Evitar que también allí sean manipulados los votantes, que finalmente ponen a gente que no los representa ¿no? con una justicia, sino al contrario, los está manipulando para llegar a tener un poder mayor inclusive. Y se crean hasta mafias tremendas en estas zonas, en estas regiones. Una federación de Bueno, repente hubiese sido algo mucho mejor, más que una regionalización. Dinos, Hugo. bueno, al respecto a lo que pienso es de que se ha malentendido precisamente la noción de centralismo, de totalitarismo. Lo único que se ha hecho es bajar los niveles, ¿no? Pero siguen siendo manejados a nivel central. Eh, lo único que se ha hecho es replicar el totalitarismo, el centralismo a nivel regional o a nivel provincial o distrital, ¿no? Eso lo tenemos, así que nosotros hemos vivido en San Juan de Urigancho. ¿Ah? El alcalde tiene los poderes totales. Existe un cuerpo municipal, pero él es el que decide al final. Por eso que difícilmente se pueden realizar otras ideas que no sean las de él. Y en el caso del presidente de la República es mucho mayor, ¿no? Es simplemente porque hemos entendido mal el centralismo. Hemos querido descentralizar sin haber primero entendido bien de dónde viene y por qué hay centralitarismo y totalitarismo. Lo único que hemos realizado hacer en alguna medida es desconcentración, Desconcentración sería. no descentralización. En ningún caso en el Perú ha habido descentralización. Lo único que ha habido es más o menos, en algunos aspectos, desconcentración. Es decir, pasar poderes del gobierno central hacia gobiernos subnacionales, pero pasarles mientras a ellos les conviene, porque al final son ellos que nuevamente toman las riendas y ellos lo ejecutan. Y en donde no se ha tocado en absoluto, y justamente en estos días ha salido nuevamente la discusión, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Ha habido desconcentración en casi todos los ministerios, agricultura, educación y todos, pero para el Ministerio de Economía y Finanzas, nieto. ¿Y eso por qué? Porque ahí está toda la marmaja, pues. ¿No? Claro, Entonces, y claro. encima, si el dinero, el país, no se, por lo menos desconcentra, ¿qué has hecho? No has hecho nada, solamente has creado problemas o al final burocracia, Burocracia, porque sí. has tenido que incrementar personal para manejar algunas cosas que al final tú no lo manejas, lo manejan de arriba, lo siguen manejando de arriba, y no resulta nada, has agravado la situación. Y todos los vicios del centralismo lo has llevado
en ese proceso de concentración a las regiones y a las alcaldías. Hemos visto en los últimos años, cuando se han comenzado a salir los destapes de corrupción, la corrupción en los gobiernos subnacionales es tanto peor que la corrupción a nivel central. Claro, Es precisamente claro. porque no hemos entendido lo que quiere decir descentralización, la oposición a centralismo o totalitarismo, ¿no? Entonces yo tengo una idea bastante diferente de descentralización. Yo te preguntaría también algo interesante, porque ya que nos estás hablando de esto, el totalitarismo que hay en ese poder centralizado hace que cuando llegue a tener esos cargos, coloque a mucha gente que está alrededor suyo, ¿no? Solamente los más allegados, ¿no? Todavía los famosos cargos de confianza, ¿no? Los cargos de confianza que se dan en todos los estamentos, desde la cuestión central del gobierno hasta los municipios regionales, hasta distritales. Se dan esos cargos de confianza, trae con toda su gente, con todo. ¿Esto no crees que es un indicador de este problema? Porque se supone que si alguien llega al poder por la opinión popular, por el voto popular, tiene que convocar a los mejores, ¿no? A las personas más capaces, que independientemente de los partidos, independientemente de las orientaciones ideológicas, trabajen por la nación, ¿no? En todos los ámbitos. ¿No crees que este es un problema que ha generado específicamente esta mala interpretación de lo que es la descentralización? Claro, indudablemente es uno de los, no el mayor, pero sí es uno de los problemas. No es el mayor, porque como lo hemos visto en el caso del Congreso con mayor evidencia, ¿no? En el caso del Congreso se eligen los congresistas y ellos tienen que buscar a gente especializada para que les ayude a redactar los proyectos de ley. Entonces, ¿para qué están en el Congreso? ¿Para qué están si no entonces? tienen esa especialidad para poder resolver los problemas del país. Y eso sigue una vez más en la idea de que esta administración tiene un comportamiento centralista totalitario. Y como decía al principio, ¿no? Estas instituciones de la democracia representativa son el resultado de una base socioeconómica en donde toda la riqueza se ha ido a un solo lado de la balanza. Por ahí tenemos que comenzar. Claro, o sea que... Si queremos nosotros modificar estas instituciones, tenemos que modificar que se equilibre esa balanza. Que todos los ciudadanos en el país, cuando se pesan en la balanza, todos pesen más o menos igual. Porque si no, su poder de decisión sigue siendo nula. El poder de decisión de la mayoría, como ahora se dice de los de abajo, el poder de decisión es nulo, totalmente nulo. Por eso es que ellos normalmente eligen por prebendas, por subvenciones que dan, por una serie de formas de depravación del ser humano. Lo llevan a la depravación del ser humano con la comida gratis, con el pasaje gratis, con esas cosas que no son pues del desarrollo individual de la persona, ¿no? Entonces ellos se sienten obligados a seguir votando por quien le va a seguir dando comida gratis. Y así no se hace el país, así no se hace una sociedad equilibrada. Entonces yo pienso que si queremos abordar el tema del totalitarismo, dicho de manera genérica, centralismo, tenemos que comenzar por ver de dónde viene ese centralismo, qué es lo que origina ese totalitarismo. Y ahí la evidencia es completa, ¿no? Es porque la repartición de riquezas en el país es totalmente desequilibrada. Entonces tenemos que cambiar el modelo, ese modelo, para ingresar a un tipo de democracia que facilite la cosa. Claro, claro. El detalle también está en cuanto a lo que se ha formado, ¿no? Como estamos diciendo que se tiene cargo de confianza, gente que se ha metido a los ministerios, ahí están todos. Se ha creado una burocracia que es capaz de tener tanto poder a veces como el que es elegido. Y esa burocracia es capaz de impulsar, ¿no? De repente a ciertos sectores sociales con el propósito de mantenerse ahí. Por ahí, ¿qué tanto esta burocracia que se ha formado en todo este contexto del aparato estatal se vuelve un obstáculo para las decisiones del presidente? Y en el peor de los casos, maneja el presidente mismo de la República, esa burocracia. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, ejemplos hay, ¿eh?
ejemplos lo hemos tenido corrientemente. Los últimos presidentes de la República siempre han sido prisioneros de la burocracia. Siempre ellos han puesto sus hombres de confianza, pero es total insuficiente, porque para manejar a un país, por ejemplo, en agricultura, ¿no? En agricultura, para manejar la agricultura del país se requiere de una burocracia tremenda. Y esta burocracia ya está instalada. Cuando llegue el nuevo gobernante, a la justa va a cambiar algunos hombres de confianza, pero que no son suficientes para, cuando quiere dictar medidas que vayan en beneficio del país, esas medidas tienen que hacer su curso en todo el proceso de la administración, en todos los niveles. Y ahí tiene todas las trabas, ¿ves? Todas las trabas para que ellas, si pueden salir, saldrán cuando ya salió del gobierno. Hace un momento estaba viendo un video de Ollanta, precisamente, sobre los problemas de Conga, tía María, que le hicieron la pregunta, ¿no? La respuesta que da es bien clara. Lo noto que ya tiene experiencia en el manejo gubernamental por los años que ha estado. Y dice, bueno, pues que tiene que salir hacia afuera, ¿no? A Bellido le corresponde que su gente vaya hacia afuera a conocer otras realidades y a ver cómo, por ejemplo, en Canadá hay una serie de experiencias en la minería en donde el pueblo y la empresa llegan a acuerdos, ¿no? Pero eso hay que entenderlo y bien trabajarlo, ¿no? Entonces, eso toma tiempo. Mientras tanto, el presidente de la República o el ministro es prisionero de la administración. Es todo un conflicto, ¿no? Que se encuentran cuando están en Sí, pero en ese eso me cargo. hace acordar un poco lo que pasaba también en el virreinato, ¿no? El nuevo virrey venía y había ya todo un grupo de corruptela en el caso de Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando el virrey venía acá a Lima, desde España, lo único que hacía era simplemente ver cuál era esa red y tratar de insertarse dentro de ella, ¿no? Porque no podía tampoco hacer gran cosa, ¿no? Eso me parece que pasaba también pues en el virreinato y de alguna manera eso también pasa ahora, ¿no? Porque ya por más presidente o en el anterior caso, por más virrey que seas, había todo un grupo, unos grupos de poder que tenían pues ya enquistados ahí varios años, ¿no? Entonces ir contra ellos es prácticamente imposible, ¿no? Más bien te van a ganar y te van a votar, más bien, entonces se transaban, ¿no? Se hacían alianzas ahí de manera política, pero el problema era y es que justamente muchos de esos lazos son clientelistas, son muchas veces bajo la mesa, entonces ese es un problema muy fuerte que el Perú acarrea ya desde hace más de 200 años, porque eso en el virreinato también se dio, ¿no? Y no sé, ya hacia atrás, en el Tahuantinsuyo creo que también era diferente, ¿no? Pero al menos hasta lo que yo tengo entendido, digamos, todo lo que está pasando ahorita en la política peruana es un derivado, de alguna manera, una consecuencia de lo que sucedió pues en el virreinato y que la independencia no pudo cortar con eso, todo lo contrario. Los presidentes del Perú, de alguna manera, todas esas formas de gobierno desde el virreinato han continuado a la independencia y siguen hasta el día de hoy. Entonces no hemos roto con esa, me parece a mí, esa experiencia colonial, ¿no? Esa forma de hacer política debería renovarse, pero bueno, no se ha hecho, ¿no? Ni interesa hacerlo, al parecer. Claro. Y habría Y algo que ver. a esto hay que Sí, sí. agregarle el hecho de que estamos conversando a nivel país, nivel Perú, se pasa exactamente igual en todos los países del mundo. Uh -huh. Y eso hay que reflexionar. ¿Por qué este fenómeno se pasa en todos los países del mundo? No hay uno que se escape. Uh -huh. Claro, supongo que en países donde hay un aparato institucional estatal más fortalecido que en el Perú, aunque pase eso, creo se aminora de alguna manera ese problema. O sea, no se acaba, no se elimina, pero al menos se aminora lo suficiente como para que haya cierta redistribución, ¿no? Cierta descentralización, pero tampoco, claro, no es que se elimine del todo, ¿no? Pero yo creo que en el caso latinoamericano, en especial en el peruano, ese tipo de gobierno todavía continúa muy fuerte. El clientelismo, las corruptelas son parte ya de la institución como tal. O sea, más bien ir contra ellas sería
inclusive acarrear de una serie de problemas, ¿no? Faltaría Una 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 renovación anarquía, de crear todo, una anarquía, lo que diría Manuel González Prada en su momento, tal, anarquía tal vez. total. Pero una preguntita, Hugo. Eso todavía, eso no está especificado ni normado en la Constitución, pero tampoco está en contra, ¿no? La Constitución de todo este tipo de cargos que se utilizan, ¿no? ¿Se necesitaría un cambio constitucional para esto o de repente una enmienda en cuanto a estos artículos que hablan sobre los cargos de confianza, ¿no? Relacionados con los altos cargos gubernamentales? ¿Se necesitaría, como te pregunto, una reforma constitucional, una enmienda de repente con respecto a este tipo de artículos o una transformación total de la Constitución, como por ahí se escucha? No, para los cargos de confianza de forma específica no necesita cambiar la Constitución. En ninguno de los artículos que yo me recuerde, que últimamente lo he vuelto a leer la totalidad de la Constitución, no Claro. hay un artículo en donde diga que hay cargos No hay, pues, ¿no? los cargos de confianza son inamovibles, ¿no? Es decir, eso depende de cada presidente de la República si quiere tener hombre de confianza o no. Eh, lo único que se pudiera hacer en ese caso es, claro, especificar Especificar a una nivel de enmienda. la Constitución que no existen cargos de confianza. Eso sí se podría añadir, ¿no? En la nueva Constitución o en una Constitución reformada, eliminar los cargos de confianza. Con eso no resuelto nada, pues. Que igual van a seguir entrando, hay el PAS, por ejemplo, van a seguir entrando igual gente que tú quieres que estén a tu lado, ¿no? Entonces, porque se sigue manejando con sentido totalitario, Claro, claro, se porque sigue manejando ujú, las cosas del país solamente en Lima. Entonces vas a tener necesidad de todas maneras de tener esa gente a tu lado. No habría resuelto el problema. El problema es resolver la dinámica de la centralización, del totalitarismo. Eso es lo que se tiene que resolver. Indudablemente que eso no es una tarea simple, porque como te decía, esto del totalitarismo es a nivel mundial, el centralismo es a nivel mundial. Y yo he vivido años en Estados Unidos, donde el mismo presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, el famoso Reagan, ¿ah? Tomaba medidas los totalmente 80. centralistas y en desacuerdo total con el Congreso. En desacuerdo total con el Congreso. En el Congreso la vetado, pero por su lado, él buscó elementos para hacer. Después le costó un juicio, pero, ¿sabes? Es difícil que a un presidente de Estados Unidos lo manden a la cárcel. Es Claro, es la difícil. desestabilización no nacional, sino mundial inclusive, ¿no? Y en esos tiempos, imagínense en esos tiempos de la Guerra Fría, uy, hubiese sido algo detonante de repente para una conflagración, ¿no? Sí, eso ya sería más complicado, ¿ok? Entonces, por ahí va el totalitarismo, todavía podemos decir que el totalitarismo, Hugo, es algo así como lo que sobrevive de los regímenes monárquicos que tanto tiempo han estado dando, pues, la configuración de las naciones, de los países a nivel mundial. ¿Podríamos decir eso? Por eso es que es tan fuerte. El hombre tiene miedo a la libertad, tiene miedo a que pueda él por sí solo reclamar sus derechos y tiene que dejárselos todo a una persona que supuestamente se convierte con los años en un mesías, algo así. Yo lo veo de una manera, claro, aparentemente simple, su aplicación no es nada simple. Es como cuando tú tienes hambre y tienes 10 soles en el bolsillo. Ya. ¿Qué es lo que haces? Tú decides, eres tú que decides qué es lo que vas a comprar para mitigar tu hambre. No necesitas ni el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente de la República, y lo haces en las mejores condiciones, porque eres tú el que has decidido qué es lo que quieres y la cantidad de dinero que tú tienes. Y repartes bien. A ese nivel tenemos que llegar. Que sean las personas ellas mismas que decidan su suerte en las condiciones que ellos quieren. ¿Quieres ser poeta? Que sea poeta, pues. Pero hoy día no puedes ser poeta, porque primero tienes que comer y tienes que trabajar para comer. Y entonces estás frito, pues. ¿No? Entonces, no, si tú quieres ser poeta, debes ser poeta. Depende de ti. Y quieres ser cirujano, pues te lanzas a ser cirujano y dependerá también tus condiciones, ¿no? Las habilidades. Pero, a ese nivel tenemos que llegar. Nada simple, indudablemente. Pero si queremos cambiar una sociedad,
vayamos al fondo de las cosas, porque si seguimos con ungüento por acá, un poquito de jaboncito por allá, no, El populismo, con el no va a avanzar, populismo. nos seguimos tomando y nos seguimos desilusionando de esa democracia, por eso que la gente está desilusionada completamente, porque se intentan tantas cosas tan simples para decir, para hacerlo en suavidad, que al final no entienden ni siquiera el problema. Claro, claro, claro. Es una cuestión, como te decía, un resabio de lo que había sido la monarquía, ¿no? Ese tipo de jerarquía. Porque en sus tiempos los monarcas también tenían todo ese poder, ¿no? En esos tiempos le llamaban el absolutismo, ¿no? Algo así, ¿no? Y Exacto, eso exacto. buscaban, ¿no? Hoy es lo mismo, pero con la cuestión representativa que tú me dices, ¿no? La cuestión de la Claro, democracia representativa, pero hoy es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano necesita ese tipo de cambio de repente en realidad a nivel mundial, porque pues tú me hablabas de decisión, tomando en cuenta la ganancia, ¿no? Y si no gana poeta, de repente nadie lo que escribe, entonces lógicamente no va a lograr ser considerado tan importante como si lo hicieron en los tiempos griegos antiguos, ¿no? El poeta que viajaba de un lugar a otro, que era bien recibido en los castillos, ¿no? El poeta que era recibido también en las altas esferas gubernamentales, en fin, ¿no? Con tal de ver su arte, ¿no? Eso sí, ¿no? Entonces ya es una cuestión social, ya mundial inclusive, ¿no? En este caso, ¿no? Ya no es simplemente una cuestión nacional, ese tipo de búsqueda de la decisión personal, ¿no? De cada uno de nosotros, ¿no? Así En es. cuanto a lo que se nos propone, las alternativas que se nos propone. bueno, claro, nuestra historia en ese sentido, pues hay bastante escuela, bastante legado que nos han dejado en el tiempo de los reyes, de los príncipes. Cuando uno, por ejemplo, acá en Francia hay muchos castillos, los chateaux, los famosos chateaux, los castillos, que se han pasado cientos de años para terminar una iglesia. Cientos de años, por ejemplo, la famosa iglesia de Notre Dame. Comienza en A la catedral de 1100 Notre Dame, ¿no? menos y se termina en 1500, ¿no? Y más allá. Ahora, ¿con qué dinero se ha hecho eso? ¿Quién dio su dinero para que se haga esa tremenda obra de arte, indudablemente? Una hazaña de ingeniería, indudablemente. Pero, ¿quién pagó todo eso? ¿Ah? Es porque hubo un proceso de centralización. En ese entonces, pues el duque, el rey, era el que amasaba toda la fortuna y él se daba el lujo de hacer eso, aunque incluso a muchos de ellos les faltó el dinero para terminar su obra. Pero él tenía ese dinero porque a los campesinos, ¿qué cosa tenían? Eran ellos los que trabajaban, pero ellos no gozaban del resultado de su trabajo. Entonces, en esa época está la cosa bien clara. Hoy día lo vemos con el capitalismo un poco más difuso. Es lo mismo, pero está un poco más difuso. Pero al final son algunos empresarios que se llevan toda la torta, ¿no? El país, en Perú, ¿cuántas familias son las dueñas del Perú? Ni siquiera lo sabemos nosotros. Ni siquiera hay información que lo tiene. Lo tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no lo suelta. Entonces, no sabemos, vivimos en un mundo difuso, porque a ellos les conviene que ese mundo sea difuso, si no se vería con suma claridad cómo se maneja el dinero del país creado por el país. ¿No? Entonces, para abordar el tema del totalitarismo, del centralismo, es necesario entrar a toda a la comprensión de esa dinámica para, para lanzar propuestas correctas, pues, porque hasta ahora todos los procesos de descentralización que han tenido acá, en Francia también, en Francia hay un proceso de descentralización de hace mucho tiempo, yo diría con más fuerza incluso que en el Perú, pero los resultados son pues, nulos, nulos justamente porque el proceso de desconcentración no reemplaza al proceso de descentralización. Interesante, ¿ah? Así, Particularmente pienso de que esta cuestión del centralismo y la centralización, o bueno, creo que son diferentes, pero proviene inclusive del Tahuantinsuyo, ¿no? El Tahuantinsuyo era un estado centralista que trataba es cierto, digamos que había cierta independencia en cuanto a religión y costumbres de los pueblos sometidos, pero al mismo tiempo también tenían un aparato, eh, digamos, político, ideológico que trataba de controlar
la mayor cantidad de pueblos, ¿no? Por ejemplo, eso se nota que los centros administrativos que ellos manejaban, que creaban en diferentes lugares, y ahí a partir de esos centros administrativos es que ellos gobernaban cierto territorio. Entonces, yo creo que esta cuestión del centralismo de alguna manera tiene sus raíces anterior al virreinato, ¿no? Ya podríamos ver que en el Tahuantinsuyo había cierto centralismo, pero claro, de manera diferente al de ahora, ¿no? Porque de alguna manera en el Tahuantinsuyo, por su extensión, el Estado tenía que estar presente en todas las provincias y de alguna manera eso se hacía construyendo pues estas ciudades que aglutinaban pues a las autoridades que el Cusco mandaba hacia ciertas zonas, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto se podría reflexionar o pensar de que lo que pasa en el Perú actualmente, de algún modo, si bien es cierto hay mucha cuestión del virreinato hacia adelante, también de alguna manera hay antecedentes de esto en el Tahuantinsuyo, ¿no? No sé hasta qué punto sea cierto esto y también reflexionar porque se tiene que mejorar, se tiene que dar nuevas pautas Claro, para claro, que cambie esto. porque mucho se ha idealizado también el Tahuantinsuyo, ¿no? Claro, sí, sí, Se ha sí, pues idealizado idealizado. tanto que lo idílico, el Edén, y tenemos que volver a esa situación, a ese pensamiento, cuando en realidad ha sido como toda sociedad mundial, ¿no? Con sus errores, Con sus con errores y sus sus, cosas. con Lo que, sus aciertos, digamos, ¿no? con sus aciertos, como todas, ¿no? Es Como que todo el imperio. problema es que no se conoce a profundidad cómo se organizaban los incas, cuál era su forma de gobierno, ¿no? O sea, porque si tú lo ves, o sea, ellos mismos, cuando el Tahuantinsuyo era tan grande que ya se les va de las manos muchas veces, ya no pueden ejercer la reciprocidad y la redistribución como siempre lo hacían con los grupos étnicos más cercanos. Ujú, Entonces, eso también va generando problemas, ¿no? claro, Y bueno, el virreinato al final acabó con ese desarrollo aparte y formó otro, ¿no? Y la república, creo yo, no ha sabido organizar de manera adecuada, romper con ese vínculo colonial, ¿no? Y de repente podremos mirar más hacia atrás y quién sabe, ¿no? Aprender de esos errores y organizarnos mejor, ¿no? Porque el Tahuantinsuyo tenía toda una cuestión organizativa muy interesante, ¿no? Por ahí algo se podría tomar en rescatar, cuenta, aunque ajá, claro, claro. como lo has dicho bien, Definitivamente, Carlos, ¿no? no Definitivamente algo. sin idealizar tampoco, porque también No, no era perfecto, había no, si se autoritarismo idealiza también, ¿ah? tanto, También había tanto, autoritarismo por en el supuesto, Tahuantinsuyo. claro, se idealiza tanto que a veces se habla hasta de la bandera del Tahuantinsuyo, cuando el Tahuantinsuyo no tuvo bandera. No tuvo bandera. Es todo una inexactitud total y una manipulación por aquí y por allá con ese tipo Sí, de afirmaciones, ¿no? Con ese tipo información, de así es. afirmación. ¿Qué opinas al respecto, Hugo? Cuéntanos un poco sobre tu opinión. Bueno, yo comparto la idea de usted, porque para comenzar, ¿no? En el Tahuantinsuyo, como ustedes lo han dicho, ya existían diferencias y desigualdades, sobre todo. Por supuesto. Y es evidente, ¿no? Es evidente porque ellos nacen en el Cusco y se expanden hasta la parte norte de América del Sur, ¿no? Y esa expansión trae indudablemente formas de gobierno y aparece ahí uno de los primeros elementos de la creación de la desigualdad, los tributos. Si ellos querían permanecer vivos, tenían que aceptar inmediatamente los tributos y con eso ya pasaban a ser, integrarse al poderío de Tahuantinsuyo, ¿no? Y esto no es solamente, no viene desde la época del Tahuantinsuyo, mucho más antes. Yo estaba un buen tiempo en Lambayeque y he podido ir y venir muchas veces para las ruinas, ¿no? Los sitios arqueológicos de Zipán, de Zipán, y en donde tú lo ves, y se ha hecho una figura mundial, el señor de Zipán, con toda la parafernalia que él tiene, increíble la cantidad de oro que tiene encima de él, pero a su costado tú lo ves, al hombre del pueblo común, es una diferencia total, total, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ya de esa época ya comenzó a centralizarse, a concentrarse la riqueza en un solo, que todavía no estaba, a mi manera de ver, esa es mi interpretación, que todavía no estaba totalmente definida ese nuevo tipo de gobierno hasta que llegaron los españoles.
Porque incluso en el periodo del Tahuantinsuyo, ¿no?, comenzó a existir ya la propiedad privada, pero no estaba establecida como una institución, pero ya, porque a medida que avanzaban, hay pruebas ahí en los documentos que he estado leyendo, en donde el Inca daba cierta cantidad dentro de los sitios que había conquistado, ¿no? De los sitios que había llegado a imponer su dominio, cierta cantidad de terreno lo daba y lo encargaba a ciertas personas para que ellos lo produzcan para él. Esa es una manera ya incipiente de la propiedad privada, ¿no? Entonces, en el Tahuantinsuyo ya existían con más fuerza desigualdades, pero el elemento fundamental, la institución fundamental de este centralismo, la propiedad privada, no estaba institucionalizado, estaba en camino a institucionalización. Y eso es un proceso largo que lo vemos en los pueblos pre-inca, de Mochica, Chimú, en todos ellos ya vemos esas diferencias en la forma entre cómo se viste el pueblo y cómo se viste quien domina ese grupo social. Cuando llegan los españoles, por la experiencia que ellos tienen ya de cientos, miles de años, aplican de una manera inmediata esta nueva institución, la propiedad privada. Ahí pasa con suma claridad a establecerse ya el elemento motor jurídicamente de estas grandes desigualdades. Pero ese es el elemento jurídico. Y ahí ha cometido un error nuestro gran Amauta, incluso... cuando habla del socialismo de Inca. De Mariátegui, cuando nos habla en esos dos famosos artículos de el indio y su tierra, ¿no? El problema del indio, el problema de la tierra, esos dos artículos de los 7 ensayos, sí. Donde él nos habla de que en la propiedad privada está el problema, no está en la propiedad privada el problema. La propiedad privada es una institución que refleja una realidad. Eso sí, entonces es esa realidad la que tenemos que cambiar, la realidad de cómo la riqueza se va para un solo lado de la balanza. Esa realidad la tenemos que cambiar. Indudablemente, para confirmarla en el tiempo, viene la institución de la propiedad. Y eso también nos debe hacer reflexionar otra cosa. Eso quiere decir que antes de esa gran diferenciación entre las gentes, las riquezas, había otros tipos de organización social. Y cuando uno revisa esos otros tipos de organización social y los estudios que se han realizado a nivel mundial, se prueba que lo que existía era la propiedad comunitaria, sin que ellos lo conozcan. Porque desde cuando nace la propiedad era comunitaria, ¿no? No había ese nombre propiedad comunitaria, pero en la práctica sí existía. Porque los bosques, las aguas, los ríos pertenecían a todos, ¿no? Entonces no había diferenciación, los animales silvestres estaban a disposición de todos. Entonces, eso era uno de los elementos que facilitaban que existan, en términos mejores que ahora, una convivencia en ese grupo social. Por eso es que cuando se trata del tema de centralización, de totalitarismo, yo lo tomo como el reflejo, en términos jurídicos, de la propiedad privada. Pero en términos reales viene de cómo la riqueza se concentra en un solo lado, o sea, la repartición de la riqueza. La riqueza creada, ese mecanismo que se cambiar. Antes no era así. Antes se cazaba un venado y todos lo consumían, todos. La riqueza era el venado y todos lo consumían. Entonces creaba otro ambiente. El comportamiento de las personas son completamente diferentes. Entonces ahí no hay desconcentración. Yo diría, si queremos salir del totalitarismo, se tiene que hacer la descentralización, pero la descentralización no entendida como desconcentración, sino como que la riqueza creada, ¿no?, debe volver a todos en parte más o menos iguales. Entonces eso requiere indudablemente todo un mecanismo que hay que generarlo. Eso tampoco puede ser de noche a la mañana, de una manera así absoluta, ¿no? En mis trabajos que he estado publicando, yo muestro cómo podría ser ese proceso de llegar sin necesidad de
las violencias a las que nos hemos metido en nuestra historia, eso es parte de la violencia que ha habido a nivel mundial en la historia. Por ejemplo, las grandes guerras de los esclavos, por ejemplo. Los esclavos, cómo han tenido que, para querer limpiarse del señor, del amo, las guerras tremendas que han tenido que desarrollar, de ahí el famoso de los esclavos que tuvo toda la fuerza para tumbarse todo un gobierno, toda una institución, pero al final falló, pues, porque no es con la fuerza que se va a resolver el problema. El problema no es la fuerza. ¿Refieres a Espartaco, no? Otros. La primera rebelión de esclavos de Espartaco ahí en Roma, de los gladiadores. En esos Los tiempos. gladiadores, Los gladiadores. una película muy bonita. Terminaron, pues, sí, terminaron crucificados todos, creo, me parece. Pues claro, todos porque no resolvieron el problema fundamental, pues. No resolvieron el problema de la repartición. Solamente pensaron en la violencia y en volver a tomar el poder. Y lo que ha pasado con ejemplos recientes, que Quijano nos lo ha dado en un pequeño artículo, o el relato de lo que ha pasado en la India, ¿no? En la India, después de Nehru y todo, la gente de abajo, como decimos ahora, la gente de abajo toma el poder. Pero ¿qué pasa? La gente de abajo no es la totalidad de la gente de abajo que ha tomado el poder. Ha sido una de las etnias que ha tomado el poder. Y esa etnia que ha tomado el poder es más miserable que los blancos anteriores que estuvieron en el poder. Más recalcitrante. Y ese es el problema que nos puede llevar en el caso de Bolivia, por ejemplo. En Bolivia hay un fuerte grupo, del grupo Aymara. Y ellos tienen mucha ambición de llegar al poder, y hace muchos años, cientos de años. Han habido revueltas fuertes. Tupac Katari, por ejemplo, es uno de los grandes símbolos en la lucha por tomar el poder. Pero el peligro es, si ellos llegan al poder y no tienen la idea clara para hacer ese proceso de descentralización, lo único que van a hacer es replicar el totalitarismo. ¿Y contra quién? Contra todo el resto de sus hermanos de los otros grupos sociales. Eso es lo que ha pasado en la India. El grupo que ganó es el grupo que se instaló y volvió a ser más miserable que el blanco que estaba en el poder. Eso Quijano lo dice bien claro en un artículo, porque él ha estado en esos sitios. Entonces, tampoco nosotros... Felizmente en el Perú no hay ese problema que existe en Bolivia. Felizmente en el Perú no hay, por decir, la población quechua bien instalada, bien definida, con grandes líderes, no lo existe. Porque si no, la cosa sería tal como estaríamos en el camino de Bolivia. En ese aspecto, felizmente, en el Perú no hay eso. Hay más Se busca mestizaje, una entonces. nacionalidad, hay movimientos quechuas, pero no va más allá porque la fuerza que ellos tienen no es la que tienen los aymaras en Bolivia. O sea, no podemos caer en ese juego de etnias, de grupos sociales. Somos un país. Entonces tenemos que llevar la respuesta, no en términos de violencia, que ha sido uno de los errores de todos los que han querido, de buena intención, cambiar las cosas. Pero no es con la violencia que se va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es el elemento fundamental que genera el centralismo y el totalitarismo. ¿No? ¿Y cómo, eso es lo que podría ¿y cómo llegar? Claro, me dices que tiene que haber alguien con una mente bastante, no una mente abierta y que se proyecte realmente a un cambio real, ¿no? ¿Y cómo lograr que estos que llegan al poder, estos políticos, estos movimientos políticos que generan una gran cantidad de votos de masas, cómo llegar a conseguir que un líder esté preparado para que tenga esa visión y que tenga, como tú dices, una determinada cantidad de gente que también esté convencida de esa visión, no de la lucha, ni del saqueo llegando al poder, ¿no? Ni los favoritismos, nada más, sino con esa visión de futuro a la nación, ¿no? ¿Cómo conseguir que haya un partido así? Esto ya implica que haya una enmienda constitucional, porque por más que lo decimos, por más que lo repetimos siempre, tenemos que votar por gente preparada, caemos en lo mismo, volvemos a caer en lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que haber acá? Una enmienda constitucional de repente para que se cumpla y que buscamos para auténticos partidos que velen por el futuro, ¿no? En realidad, con auténticos profesionales y comprometidos. Bueno, para mí lo primero que se tiene que entender qué es totalitarismo, centralismo y cómo resolverlo desde el punto de vista teórico. O sea,
Cuando tú quieres construir una casa, tú tienes que primero construir tu casa en tu cabeza, porque si no, no te sale nada, ¿no? Ese es el procedimiento ahora que tenemos, ¿no? Después Primero diseñar, construyes ¿no? la casa en tu Claro. cabeza y después tú lo pones en acción en términos reales. Y eso es lo que nos falta. Hasta ahora, a nivel mundial, no existe esa concepción teórica del cambio. Pero yo he hecho un avance, espero que esté en la línea correcta, pero yo he visto en este trabajo de investigación que he hecho, casi nadie se ha interesado por conceptualizar estas cosas, analizar estas cosas. No hay trabajo. Después yo ya hace buen tiempo digo, después de Marx, no ha habido uno que se dedique a investigar las ciencias sociales y económicas. No ha habido. Todo el resto han sido repetidores y malos repetidores que han llevado a generar más problemas todavía, ¿no? Por Claro. ejemplo, el caso de Sendero Luminoso, Ujú. ¿no? Una mala interpretación Vale, de nuestra historia nos lleva a debacles y a hacer retroceder los movimientos. y no ganamos Sí, nada En con el eso es eso. caso muy de interesante. Castillo, Ajá. Claro, eso es muy interesante lo que ¿no? En el dices, caso de Hugo. Castillo, ¿cuál es su formación? ¿Sí? No, Sí, continúa, en el continúa, no hay problema. caso de Continúa, sí. Castillo, la formación que él tiene. ¿Cómo? No te escuché, Wilmer. No, sí, continúa Sigue, nomás. sigue normal, yo después hablo, Ya, no te ¿no? preocupes. Sigue adelante. Ya. No, Castillo. yo decía que el primer paso para hacer un cambio es primero entender qué es el proceso de centralismo, de totalitarismo y de descentralización o desconcentración, entenderlo perfectamente. Y eso es un proceso de teorización. Si tenemos que comprender, tenemos que entender la problemática en toda su dimensión. Y a eso yo le llamo la teoría del cambio, porque lo que queremos es cambiar esta situación. Entonces yo le llamo a eso una teoría del cambio. Y esta teoría del cambio, lastimosamente, no se ha desarrollado porque se creía ya que Marx había dicho todo, Ujú. y pues todos lo comenzaron a utilizar como querían, y de ahí vienen los grandes fracasos, y lo peor ha sido insistir en los fracasos. Insistir en los ¿no? fracasos. Entonces hemos seguido insistiendo en fracasos. Fracasos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer primero es teorizar el cambio, entenderlo bien. Entonces debemos tener una cantidad suficiente de personas que han entendido bien, que han llegado a compenetrarse en la idea y que ellos son los motores de ese cambio. Digamos, Claro, el ingeniero de construcción civil, ¿no? Y el ingeniero de construcción civil necesita pues sus mandos medios, inferiores, también con conocimiento y cada uno en su dominio. Porque no es suficiente que una sola persona conozca y después, como estábamos conversando de antes, llega al ministerio y la burocracia se lo come. Entonces tiene que haber una cantidad de personas suficiente. No es de lanzarse inmediatamente a armar un partido político. Lo primero es, hay que conceptualizar, hay que hacer la discusión de ideas, hay que discutir honestamente, ¿no? Porque ahora las discusiones se amparan en las ideas de un partido y no salen de ahí, y comienzan los insultos y las enemistades. Con un proceso de investigación científica, no tienes por qué enemistarte del otro. Se discute, se conversa y lo mejor y sale. todos aprendemos, y todos aprendemos, ¿sabes? ¿no? Y todos aprendemos. Pero con el tipo de política que tenemos, ya no hay discusión, hay enemistades. ¿Has visto en este proceso electoral la mitad del Perú contra la otra mitad del Perú? En una lucha violenta, asesina. Cuando lo que queremos es hacer un cambio, una transformación, pero como no estamos preparados mentalmente para eso, pues llegamos a esa situación. Entonces, el primer paso para mí es hacer la discusión de ideas, generar la teoría del cambio, y una vez que se tenga la teoría del cambio, la idea, que ya tengamos al conceptor, dice metro de obra, al ingeniero de construcción civil de tu casa, ya ahí se ven todas las cosas necesarias para poner en práctica esa idea. O sea, hagamos el camino desde cero en buena cuenta. Porque hoy día lo único que estamos buscando es armar un partido político, llegar a ser presidente de la República y al final la jodemos, pues, porque no sale nada. Y es el caso de Castillo. El caso de Castillo ha sido un momento histórico para el país, pero que se va a ir al tacho una vez más.
porque es un hombre de pueblo que se supone que tiene ideas de pueblo para mejorar al pueblo. Pero no es suficiente, pues. No es suficiente, tiene que tener la concepción teórica de la problemática de un país y de cómo resolver en términos bien claros, científicos, ese país. Y lo vemos con evidencia que Castillo no lo tiene, está lejos. Entonces tenemos todavía como país, como sociedad, un largo camino a hacer. Y para mí el primer paso a dar es eso, discusión de ideas, generar una nueva teoría del cambio. Hugo, y en todo caso, esto debería estar normado en una cuestión constitucional, porque si no vamos a repetir lo mismo. Si está normado de que tiene que haber gente que tenga esa teorización de una ideología, donde haya habido una discusión previa para que pueda poner en práctica un cambio en el país, creo que sí se podría. Si es que hubiese una ley que específicamente tome ese tipo de, ¿cómo podríamos decir?, de advertencia a quienes estén postulando a los cargos gubernamentales. ¿Crees que debería haber una tendencia así? Porque por ahí otras personas he escuchado que decían, no, pero eso es discriminante, eso es discriminar y marginar a los que vienen de otro contexto social. Por ahí lo han utilizado. No sé, yo pienso, ya que tú me dices que es importante esa teorización, esa discusión de ideas, que se ponga como enmienda, pues, como un requisito dentro del orden legal, para que pueda haber un auténtico partido. ¿Crees? Claro, pero ahí ya te estás anticipando, porque en la teoría del cambio que va a salir, es ella lo que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Ahorita todavía no podemos saber qué es lo que tenemos que hacer, en qué condiciones lo vamos a hacer. Entonces, por eso te digo, la primera discusión es establecer, discutir alternativas diferentes para ponernos de acuerdo en una. Tampoco va a haber un acuerdo total, es imposible. Tú has visto en la generación de ideas, sale 1 millón de ideas y un millón de ideas no se ponen de acuerdo, es imposible. Pero va a haber una línea matriz, va a llegar una línea matriz. Y es esa la que nos va a decir, pero de inmediato no lo podemos decir qué es lo que tenemos que hacer, si todavía no tenemos la teoría. Pero entonces, ¿qué hacer en este momento? ¿Crear una nueva asamblea constituyente? Lo primero es la teoría. ¿Para que haya eso? ¿Para que haya esa discusión? ¿Una asamblea constituyente? ¿De repente? ¿O cómo? Porque no, la gente y toda la población no está enmarcada. No, te pregunto, ¿no? ¿Cómo realizar esa idea, ¿no? De generar esa teoría del cambio en estos momentos, ¿no? En estos instantes. Porque por ahí de repente la posibilidad sería creando una asamblea constituyente en el cual habría esa discusión. ¿O cómo? ¿Qué otro mecanismo se utilizaría en todo caso, Hugo, en esta coyuntura? Mira, la asamblea constituyente no es el buen camino para generar una teoría del cambio. Porque una asamblea constituyente es una más una institución más de la democracia representativa, tal como se le está manejando ahora. Claro. En la asamblea constituyente no juegan ideas, juegan votos. Así como en el Congreso. Y juegan votos. El que tiene 10 votos gana, no interesa lo que tenga. ¿No? Entonces, no es el camino. Si queremos construir una teoría del cambio, es así, en el llano, todos, en el mismo nivel, hacernos la discusión entre los unos y los otros, hasta encontrar ya un camino homogéneo que va a solidificar para después ver qué se hace en función de esa idea. Una vez que uno está ya con esa idea de cómo se puede hacer el cambio, es esa idea que te va a decir si necesitas que tu casa sea de ladrillo o sea de barro, que utilices, ¿qué te digo?, piso o no utilices piso, no sé, eso te lo va a decir, pero desde antemano tú no puedes saber qué es lo que se tiene que hacer. Por eso es que ahora estamos fallando, pues, porque no tenemos la idea del cambio y implementamos cualquier cosa. Por ejemplo, y al hacer eso, lo único que estás haciendo tú, a eso es lo que estamos llegando, a lo que se llama continuismo. ¿No? Claro, continuismo. A la situación actual le buscas remedios para que te va a ayudar para alguna cosa, pero no vas a resolver lo fundamental. Claro. Pero estamos haciendo, por ejemplo, nosotros estamos haciendo esa discusión en cuanto al cambio, en cuanto a esto. No profundizamos, pero estamos haciendo discusión. Otro grupo social también lo va a hacer la discusión.
Pero ¿cómo hacer que todos se integren? Tendría que crearse un marco normativo. Empecemos nosotros por hacer una discusión sobre la teoría del cambio que vamos a hacer en nuestro país. Tendremos que hacerlo algo normativo, porque si no va a ser algo aislado, ¿no? Por aquí, por allá, como siempre lo hacemos. Y hay libros que se publican, artículos también que se publican, muy interesantes, muy buenos, pero que no se lee, que no se difunde y que solamente quedan ahí, ¿no? Para el grupo que lo conoce y lo que lo ha leído, ¿no? ¿Cómo hacer que esto se masifique? Porque la idea es masificar, como tú dices, ¿no? Que todos participemos y que discutamos en este caso, en ese sentido. Tenemos que crear un marco normativo, una ley que hable sobre esto específicamente, aunque yo sé que va a haber oposición por muchos sectores, ¿no? Ni siquiera va a haber alguien que la pronuncie, ¿no? Porque esto tendría que salir del Congreso, ¿verdad? Que haya una, ¿no? Una ley que genere una discusión sobre la teoría del cambio en nuestro país. ¿Cómo saldría esto? Bueno, ese procedimiento ya te diría que ha sido practicado, ¿no? Pero como es una medida dada y los límites de ese procedimiento han sido dados por el gobierno central, casi todos ellos han terminado mal. No, tiene que salir las grandes tendencias históricas, porque lo que estamos buscando es un gran cambio histórico, no es un cambio así simple. Por eso es su dificultad también. Tantos errores se han cometido precisamente porque lo que estamos buscando es un cambio histórico, tremendo de la humanidad. Es la humanidad que va a cambiar en muchas cosas. Entonces, es la humanidad en esas interacciones que tú estás diciendo, es ahí que va constituyendo esta idea, hasta que se van formando grupos en función de esos paquetes de pensamiento. Pero que no pueden venir impuestos, como acá Macron dijo, ¿no? Después que tuvo el problema de los gilets jaunes, de los chalecos amarillos, ¿no? Como vio que su popularidad había caído tremendamente, inmediatamente salió a hacer reuniones y convocó a toda la gente a reuniones con él en diferentes municipalidades. Pero con eso no se resuelve el problema, pues, porque en 2 horitas que tengas y que vienen 50 personas que no tienen tiempo ni para hablar, ahí ¿qué puedes construir? No construye nada. La construcción de ideas, tú lo conoces, es un proceso largo, ¿no? Pasa por la cuestión educativa. Lastimosamente, tenemos que entrar, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que entrar a eso y tenemos que saber por lo menos ya que hay que hacer un cambio. Por ejemplo, uno de los avances que ha habido en los últimos años en el Perú es esta palabra, la palabra de cambio. Antes no existía eso. Antes lo único que existía era la lucha sindical, la lucha por mejoras, por reivindicaciones. Hoy día ya se habla de cambio y de nuevo modelo socioeconómico. No sabe nadie qué significa esto, qué hay adentro, nadie todavía lo sabe. Pero ya se está dando cuenta de que estamos ahí, porque hay muchas personas que están hablando en ese sentido. Entonces, se está difundiendo esta idea y esa discusión. Los procesos históricos, yo los veo que se dan así. Los grandes procesos históricos se dan así, por una interacción de las personas, de los individuos que ni siquiera ni se conocen y que van generando un gran cambio al final. Parece un poco, ¿qué te digo? Pues no muy clásico, porque lo más simple sería juntar como en las escuelas, ¿no? Juntamos a 30 alumnos ahí y ahí nos ponemos a conversar y al cabo de 2 horas ya sale una idea. No es tan, la humanidad, nuestra historia no avanza mucho así. Entre tanto, lo seguiremos con todas nuestras fallas, ¿no? Tampoco con esto que estamos conversando vamos a impedir de lo que ya piensan otros, ¿no? Hay otros que seguirán pensando en armar sus partidos políticos, sus ideas, llegar al Congreso, ser congresista, ser presidente, con las ideas que tienen en la cabeza nada más. Pero lastimosamente por ahí vamos a seguir fallando. Queremos esa educación, esa formación, ¿no? Esa formación que podíamos. Bueno, ha sido una gran conversación, Hugo, ¿eh? Una gran conversación que nos ha abierto bastantes panoramas en cuanto a lo que es el gobierno, los gobiernos y el centralismo dentro de esta idea del totalitarismo. Nos hemos ido por varios campos, pero necesarios e importantes. ¿Cuándo estás volviendo al Perú, Hugo? Cuéntanos, de repente estás por ahí con una idea pronta bueno, de quizá pronto. Nos encontramos, hacemos una tertulia y conversamos sobre algo y de repente sale por ahí algo interesante, ¿no? Que podemos armar o hacer para más adelante, ¿no?
Claro, pues no sé, dinos, Exacto. Hugo, Claro, claro. ¿cuánto con más todo o menos, gusto, no? con todo gusto. Claro, pero Bueno, ¿cuántos? no Todavía no piensas volver, todavía. sé, no tengo idea todavía, pero me gustaría pronto volver a Perú. ¿No? Sería interesante eso. Sería interesante, sí, Así sí. es. Y Bueno, ya nos avisarás entonces, Hugo. Muchas así gracias, es. Hugo, más bien. No, muchas Muchas gracias, gracias. Hugo. Realmente ha sido Ya, una charla muy gracias, Flores. entretenida y muy, sobre todo de conocimiento, ¿no? Que nos permite Ajá. entender y comprender un poco más la problemática que pasamos acá en nuestro país. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy, Sería ¿no? todo por hoy. Ajá. Sí es, nos volveremos a ver en otra sesión. Y bueno, como siempre, tratando de darles lo mejor para que puedan reflexionar, por ahí de repente hasta estudiar, ¿no? Algunos temas interesantes. Y Para bueno, motivarse, para que se así es, nos motive sobre todo. despedimos. Yo por mi parte, muchísimas gracias. Carlos, también creo, Sí, ¿no? Tus muchas últimas gracias, palabras. muchas gracias Así a es. todos y pues es un gusto, Hugo, Hugo, tenerte a ti siempre, ¿ah? sí, sí, Es un sí. Gracias. gusto, es Yo un te honor, es un agradezco, honor, es Carlos, un honor. Wilmer. Les agradezco, me dan esta oportunidad de conversar con ustedes, de recordar nuestros viejos tiempos de San Juan Lurigancho Claro, y con la esperanza de volvernos a ver nuevamente. Claro, Gracias, definitivamente. gracias a claro, ustedes gracias. dos. Ya, Hugo. Ya, Nos vemos, listo, Hugo, nos cuídense. Nos vemos. vemos, amigos. Hasta la siguiente edición. Me despido.